Bueno, las promesas. Sí, de nuevo, un dato solamente para responder a lo que dice el ministro. Desde que empezó el gobierno de Javier Milei, inversión extranjera directa negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas, las que ya están radicadas en el país, sacaron más dinero del que entró como inversión extranjera directa. No hubo inversión extranjera directa desde noviembre del 2023. Bienvenidas, bienvenidos a Arranca Batalla Cultural, y en esta apertura el planteo que les proponemos es que Milei no cambió nada desde que ganó las elecciones y nos preguntamos, ¿esta vez le va a salir, va a tener resultados distintos a los que venían siendo los resultados anteriores a las elecciones? ¿Y por qué nos animamos a decir que no cambió nada? Bueno, la tensión cambiaria sigue, el gobierno sigue aferrado al esquema de bandas cambiarias pese a las múltiples advertencias a que esto significa el atraso del dólar y que repercute sobre una actividad económica que no se levanta. Tenemos cifras negativas de la construcción, de la industria, de la actividad en general y cada vez más familias endeudándose o recurriendo a los ahorros para llegar a fin de mes. Este es el panorama, pese a la euforia posterior al triunfo del 26 de octubre. Políticamente también está en la misma el presidente. Ayer les mostrábamos cómo volvió a insultar. Siguió insultando después de nuestro programa, así que hoy tenemos más muestras de eso. Pero la interna en el gabinete sigue a flor de piel ahora con el ministro recién asumido, que le sacan funciones, le devuelven funciones porque se quejan sus compañeros de partido. Bueno, una situación muy parecida a la de antes de las elecciones. Claro, ustedes me dirán, bueno, en el medio hubo un triunfo, hubo un espaldarazo, pero era una situación muy inestable, de la que nos preguntamos, ¿volverá a impactar pronto? Estaremos de nuevo hablando en un par de semanas de si aparece otro rescate, si siguen activando el swap, si tiene que poner plata Bessent. Bueno, es una incógnita, ¿eh? Otra cosa en la que todo sigue igual es la opacidad de parte del gobierno del Banco Central para informar acerca de cuestiones tan básicas como, che, le pagamos 800 millones al fondo esta semana. ¿Con qué recursos le pagamos? ¿Le pagó el Tesoro con recursos propios? El Tesoro es el Ministerio de Economía. ¿Se pagó con fondos del Banco Central? ¿Se pagó con el swap de los Estados Unidos? ¿Se activó parte de ese swap? En realidad nos estamos enterando de todo lo que ocurre en la Argentina a partir de lo que dice el ministro de Economía de los Estados Unidos, Scott Bessent, porque acá no informan nada. Y hay una respuesta posible de que sí, esta vez, está bien, Milei no cambió nada, pero le va a salir porque tiene el respaldo de los Estados Unidos y ese respaldo va a continuar hasta que termine el mandato de Javier Milei. Bueno, puede ser. Lo que pasa es que si no se reactiva la economía y si la foto es la misma dentro de 2 años, ¿el respaldo popular va a ser el mismo? Es una pregunta que para mí es importante porque la respuesta más básica es no lo sabemos, pero podemos presumir que la gente le dio un último respaldo a Javier Milei a la espera de que aparezcan resultados. ¿Qué significa le sale? ¿Le sale en sus propios términos? ¿No necesita más rescates? Bueno, estamos preguntándonos, vamos a ver. Arranquemos por declaraciones de anoche del ministro de Economía, Luis Caputo, que yo cuando las escuché dije, no aprendiste nada. Se empeña, pero el 26 de octubre es como que les convalidó todo. Tabula rasa. Si pudiera, Caputo se pararía acá y diría nuevamente, si lo ves barato, comprá, campeón. Comprá, ¿Qué te detiene? Escuchame una cosa. Sí. A mí me salen todas. Pero totalmente. Conejo tras conejo. Sí. Los tengo todos en la galera y los voy sacando. Y voy y te gano las elecciones. Que no me venga a venir a hablar del peronismo, sobre los aparatos, cómo se maneja una elección. Nosotros sabemos más que nadie. En economía y en política también. Esta parece ser la actitud en este momento del gobierno nacional. Defendiendo las bandas de flotación del dólar, diciendo que no las va a sacar, Caputo se manda otra parecida a la de compra campeón. A ver. Yo respeto al que piensa eso. Incluso te diría, si flotáramos, hasta podría funcionar bien. Por eso digo que... O sea, una flotación libre podría funcionar bien. Podría funcionar bien. Pero no están seguros. Pero en términos de, digamos, esa decisión ajustada por riesgo no vale la pena. Porque lo que nosotros estamos haciendo con las bandas es flotar de manera gradual. Entonces estamos logrando el mismo efecto, pero acotándole el riesgo, digamos, dándole más tranquilidad a la gente. Vos no te vas a levantar mañana y va a haber habido un cimbronazo y el dólar, si el dólar sube al techo de la banda, bueno, de ahí no pasa. Así que andá a dormir tranquilo que con el dólar no pasa nada. Bueno.
Anda a dormir tranquilo, Gabriel. A mí me encantaría. No pasa nada. Me encantaría irme a dormir tranquilo. No pasa nada. No pasa Quizás nada. al medio de la madrugada llora mi hija y bueno, tengo que ir a atenderla. Bueno, pero eso estaría dentro de lo normal. Sacando eso, me quedo tranquilo con lo que dice el ministro, que él maneja el precio del dólar, que está todo bien, que lo tiene todo bajo control. Lo que pasa es que tenés a veces diciendo, cada vez que él se esté por ahogar, yo voy a entrar a rescatarlo. Sí, yo ahí te pongo un pero, que es que no sabemos cuánto nos está cobrando por este rescate, ¿no? Porque ayer le preguntan a Caputo respecto del swap, que Caputo dice, es confidencial. Sí. Y hoy Besen da una entrevista y cuenta todo. Sí, para nosotros es confidencial, claro, para ellos no. Estamos ganando guita, Sí. Nos estamos forrando con los argentinos. Bueno, buenísimo que te rescaten a cada rato si vos te empecinás en meterte al mar y estar a punto de ahogarte. Ahora, ¿cuánto nos va a costar? Porque no la va a pagar Caputo de su bolsillo. Claro. Vamos con una más de Luis Caputo, el ministro de Economía, que también insiste con esto, que ya lo decían antes, de que Milei inventó a la Argentina. La Argentina antes no existía. Él los puso en los reflectores mundiales. Claro. Y además, existir no es solo si existís para Estados Unidos. Antes, quizás que existías para otros países. Claro. Ahora, ¿estás más presente en la agenda de los Estados Unidos? Sí, es verdad. De nuevo, ¿a qué costo? No lo sabemos, no sabemos nada. Esto dice Caputo, Milei inventó a la Argentina. Tenemos un presidente que hoy es un referente mundial, ¿sí? Es un faro en el mundo. Y esto no es una cosa menor, porque estamos hablando de un país como Argentina, que honestamente no existía hasta hace, digamos, a nivel mundial hasta hace unas pocas semanas. Entonces, realmente que el presidente de nuestro país hoy sea un referente mundial, y lo digo porque, digamos, a mí me toca viajar con él. Lo dije desde el primer viaje, que de hace 20 meses cuando fuimos a Davos y mucha gente creía que estaba loco, hoy ya lo saben prácticamente todos, pero los que más se sorprenden son los que por ahí viajan por primera vez, ¿no? Y lo ven en persona. ¿Por qué es bueno esto? ¿En qué se traduce? Porque uno puede decir, bueno, está bien, ¿qué tiene de bueno? Bueno, le voy a decir, tiene de bueno que esto atrae realmente muchas inversiones. Bueno, las promesas. Sí, de nuevo, un dato solamente para responder a lo que dice el ministro. Desde que empezó el gobierno de Javier Milei, inversión extranjera directa negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas, las que ya están radicadas en el país, sacaron más dinero del que entró como inversión extranjera directa. No hubo inversión extranjera directa desde noviembre del 2023. Y él dice, en el foro de Davos, como que no sé qué, bueno, hubo varios meses en el medio entre el foro de Davos y acá, podrían haber venido esas inversiones, no vinieron, veremos qué pasa, pero aparecen de nuevo las mismas promesas que aparecían en la campaña electoral y apenas asumido el gobierno de Javier Milei. Ninguna de esas promesas se terminó materializando, terminamos en la antesala de la elección con primero el rescate del fondo, después el rescate de Estados Unidos. Insistimos, veremos qué pasa ahora, pero el escenario parece bastante parecido al de hace, un mes atrás. Habló Vladimir Werning, que es el vice del Banco Central, prometiendo que van a levantar las restricciones que quedan vigentes en el mercado cambiario, principalmente vinculadas con el cepo. Dice el vice del Central, quedaron algunas restricciones pendientes, pero con el avance del programa económico no tardarán en ser levantadas. La salida del cepo fue como el derrumbe del muro de Berlín económico. Bueno, Mira. Las restricciones que quedan son para que las empresas puedan... Claro, el cepo para las empresas. Exactamente. Si ya con el cepo puesto sacaron, como decía Gabriel recién, tantos dólares que terminó dándonos en negativo la inversión extranjera directa durante el gobierno de Milei, yo no sé si levantás el cepo. Hay una mirada, sobre todo los economistas ortodoxos, que dicen, bueno, si vos levantás el cepo, es más fácil entrar y salir, Claro. entonces van a entrar. Bueno. Bueno, no sé. Puede ser. Lo quiero ver. Sí. Las compañías extractivistas puede ser que ingresen. De hecho, lo que se espera de inversión extranjera directa tiene más que ver con eso. Ahora, aquellas que puedan apostar al mercado interno, si la economía está como está hasta ahora, súper planchada,
no les va a resultar atractivo. Nos estamos enterando de todo lo que pasa en materia financiera en la Argentina a partir de lo que informa Scott Bessent, que es el ministro de Economía de los Estados Unidos. Es una suerte de primicia para la Argentina porque no sabemos nada de cómo están haciendo los pagos al fondo, si se activó el swap, si no se activó. Lo escuchamos a Bessent. Le pregunta el periodista, ¿cómo un rescate de 20.000 millones para Argentina ayuda a los estadounidenses? ¿Puedes explicarles a los que están sintiendo el pellizco por qué Estados Unidos está ayudando a la Argentina? Bueno, le dice Bessent, ¿sabes lo que es una línea de swap? Sí, pero ¿qué es eso? ¿Por qué lo llamarías un rescate? En la mayoría de los rescates no ganas dinero. El gobierno de Estados Unidos ganó dinero. Usamos nuestro balance financiero para estabilizar al gobierno de Argentina. Son uno de nuestros grandes aliados en América Latina durante las elecciones. El presidente Milei ganó en todo el territorio. El gobierno estadounidense va a hacer dinero y preferiría usar la paz a través de la fuerza económica que tener que disparar a los botes narcos que vienen de mar adentro si el gobierno se derrumba. Tenemos una oportunidad generacional en América Latina para crear aliados. Acabamos de ver una elección en Bolivia, probablemente veremos una en Colombia, en Ecuador, en Chile. Estabilizando la economía ahí y obteniendo ganancias, es un muy buen negocio para el pueblo estadounidense. Y podríamos hacer otras cosas, pero los demócratas cerraron el gobierno. Estamos previniendo el colapso del gobierno y que vuelva una agenda peronista y un gobierno de izquierda. ¿Qué pasaría si alguien hubiera levantado la mano y hubiera dicho, mira lo que está pasando con Hugo Chávez, mira lo que está pasando con Maduro? Y hubiera ayudado a la oposición ahí. Es como una jarra loca de conceptos, ¿no? Lo de Scott Bessent, porque mezcla absolutamente todo. Pero además, ¿en qué consistiría esta ganancia que está obteniendo los Estados Unidos? Bueno, que esta plata que puso el Tesoro de los Estados Unidos finalmente se convirtió en un préstamo de los Estados Unidos a la Argentina. Un préstamo con intereses. ¿A qué tasa? ¿A qué tasa de interés? No se sabe. ¿Por qué resulta esto beneficioso para Estados Unidos? Porque ese préstamo que nos hicieron repercutió en una devolución o un asiento contable que dice que le debemos tanto a tal tasa, que tenemos que pagarle intereses por eso que nos prestó. Bueno, entonces, en definitiva, eso que ganó Estados Unidos lo perdió la Argentina. ¿Y lo perdió para qué? Para sostener el nivel del dólar previo a las elecciones para que Milei ganara las elecciones. Entonces, eso que pierde la Argentina, ¿quién lo está ganando además de Estados Unidos? Lo está ganando Milei, como jefe partidario, no como presidente de la Argentina. Y esto nos enteramos a partir de lo que cuenta Bessent, porque acá no te cuentan nada. Nada. De hecho, cuenta después el secretario del Tesoro estadounidense que el swap ya se activó. Vamos a escucharlo y lo compartimos. ¿Ya hemos recuperado nuestro dinero? Le preguntan del rescate de Argentina o de la línea de swap, como sea que lo llames. ¿Hemos recuperado ese dinero? We're going to make that money back from them over time. Like, what's the payout for that? Joe, le dice Bessent, ya tenemos una ganancia de esa línea de swap. Así que les transferimos, pregunta el periodista, ¿les transferimos los 20.000 millones? No, absolutamente no. Hicimos una línea de crédito disponible y se retiró una pequeña cantidad y hemos obtenido una ganancia de eso. Lo que podemos inferir de lo que dice Scott Bessent, porque el gobierno argentino no informa nada, ni el Banco Central, ni el Ministerio de Economía, ni la Casa Rosada, nadie informa nada. Lo que podemos inferir es que esa pequeña suma de dinero son esos 2.200 millones de dólares más o menos. ¿Y el pago al Fondo Monetario que se hizo esta semana? Y el pago al Fondo Monetario. Por eso algunos dicen 3.000 millones. Pero son todas suposiciones. Vos sabés que incluso si esto fuera un acuerdo confidencial, deberían mostrar una carátula que diga acuerdo confidencial con los Estados Unidos por el swap de monedas, tal fecha, en tal lugar. Entonces vos ya sabés que existe un acuerdo que está firmado y que es confidencial. Porque si no, tenemos que confiar en la palabra de Caputo, que se sienta en una entrevista y dice, no puedo hablar de eso porque vos sabés, es
confidencial, no. Si no te lo diría, pero es confidencial. Escúchame, ¿Y qué? Besen se sientan dos entrevistas y dicen, no, sí, el swap está activado, ganamos guita, está todo bien, no sé qué, no sé qué. ¿Cuánto se activó del swap? Besen dijo una pequeña porción del swap se activó. ¿Cuánto? Ganó Estados Unidos plata. ¿Por qué dice Besen que Estados Unidos ganó plata? ¿A través de qué operación? No sabemos nada, es increíble. Nada. Es increíble. Lo que sí sabemos es que el gobierno tiene que comprar reservas. Y en esto tampoco está cambiando. Porque dice que va a comprar reservas, pero no está sucediendo. Están todos los analistas financieros tipo detectives Sí. Tratando de determinar si el Tesoro compró 50 palos un día, 70 el otro, 5 otro. Nadie sabe nada. Igual te digo, 70 palos un día no es nada, 70 palos otro día tampoco es nada. Mira, lo que tenemos que comprar para cumplir con las metas muy benévolas, hay que decirlo, que nos puso el Fondo Monetario Internacional, además, reajustadas a la baja para no dañar tanto a Milei Caputo, tenemos que comprar en 50 días 9.000 millones de dólares en reservas. Bueno, 50 palos un día, 70 palos otro, no llegás a ese ritmo. Hoy, esta es una estimación de la consultora 1816. Si contamos las reservas como las cuenta el Fondo Monetario Internacional, estamos en negativo, menos 11.000 millones de dólares de reservas. El fondo nos pedía, lleguen acá en junio. Bueno, ya no llegamos, obviamente. Ahora nos pide, lleguen acá en diciembre. Y jijiji, te lo veo muy difícil, de menos 11.000 a menos 3.000. Está difícil. Lleguen acá en marzo. Claro, acá tenés en el medio un pago a los bonistas que está... Y lleguen acá en junio del año que viene. Bueno, no parece que vaya a suceder. Ustedes recordarán, hemos hablado de las contradicciones de Milei respecto a este tema. Si va a salir a comprar en el mercado único libre de cambios, si va a endeudarse para recomponer reservas, me animo a decir que... envalentonado seguramente por la baja del riesgo país de los últimos días, ayer perforó la baja, el límite psicológico, si querés, de los 600 puntos, deben estar muy esperanzados en salir al mercado, volver a endeudarse, rolear, lo que fuere, y con eso recomponer reservas, veremos. Ahora, todo esto tiene sentido, tiene algún sentido si la actividad económica se reactiva. Porque si vos tenés una economía planchada como tiene la Argentina hoy, bueno, nada te va a alcanzar, vas a ir de puente en puente, pero eso no va a resultar mejor para la gente que vive, para los que vivimos en la Argentina, y en definitiva también te va a afectar la recaudación, porque una economía planchada hace que recaudes cada vez menos. Fíjense lo que está pasando con la actividad económica a partir de este estudio que publica el Banco Provincia, que está haciendo un seguimiento semanal de la actividad económica, de sus clientes, ¿no? Pero bueno, el Banco Provincia es uno de los bancos públicos más grandes de la Argentina, la provincia de Buenos Aires, la principal provincia productiva de la Argentina. Fíjate lo que está pasando en las últimas semanas. Había tenido la actividad económica algún respingo en las últimas semanas de septiembre, la primera semana de octubre, y en las últimas 2 semanas de octubre para abajo, menos 0,2%, menos 0,3%. Y además, fíjate, ¿no? Estas 2 semanas se inscriben en un año malísimo. En un año muy malo, todo rojo, diría un hincha independiente, como Gabriel Suárez. Bien. Bueno, vos decís, Banco Provincia, Kicillof. No, no me interesa la información que da el Banco Provincia, es una fuente sesgada. Sí. Vámonos a Diego Giacomini, que hizo obras de teatro con Javier Milei. Está bien, no está en el mejor de los vínculos no está en buena relación, momento, pero tiene una mirada parecida a la economía. Pero además son cifras oficiales. Esto surge de cifras del INDEC. Él simplemente hace el grafiquito. Índice Construya, que es el índice de la construcción en la Argentina. Me estoy fijando de cuándo es... noviembre. No, esto es noviembre del 23. A octubre del 25 Octubre del 25. Bueno, fíjate lo que está pasando. Todo rojo, otra vez. Había arrancado acá. Este es el punto de partida, noviembre de 2023. Fíjate dónde estamos. Claro. No se recupera. Un serruchito. Esto es lo que pasó en los últimos meses. Un serruchito del índice Construya que no permite, o sea, un serruchito que igual te deja el índice 20 puntos abajo de donde lo agarró Milei, ¿no? 80,9 versus 100, sí. El punto más alto fue 89 en julio del 24. Y a partir de ahí para abajo. Pero igual, el punto más alto igual es más de 10 puntos abajo de donde lo agarró Milei.
con una pérdida fenomenal acá, ¿no? Sigamos viendo números del INDEC graficados por Diego Giacomini. En este caso, el índice de producción industrial desestacionalizado. Bueno. Acá la gráfica ya Es más fácil el gráfico, ¿no? Sí, es más fácil. Está realmente todo para abajo. Está bien, vos me dirás, bueno, son 8 puntos que cayó. Bueno, pero... El punto 100 es el punto de partida, noviembre del 2023. Ahí arranca. Fíjate esta caída tremenda que tuvo al principio con la devaluación, la disparada de la inflación. Después mejoró. Acá es cuando los economistas decían la actividad está pegando la vuelta. Sí. Y era cierto. Fíjate que estaba casi alcanzando el punto de partida. Y el gobierno hablaba de una recuperación en B corta. Y fíjate, acá la tenés la B corta. Sí, Pero ¿qué sí. pasó después de la B corta? Esto. Volvió a caer. Ni siquiera, viste que había algunas teorías, hipótesis, capaz en algunos indicadores sí se ve, que decían una raíz cuadrada, porque era una B corta y después una medianía ahí Sí. que nunca volvía a despegar. Bueno, ni siquiera una raíz No. cuadrada. O sea, una N al revés, podemos decir. Sí, habrá que inventar una letra para esto, Sí, ¿no? No es es cierto. muy claro. Es cierto. Vamos con ventas minoristas Dale. ahora también. A ver. Las recopila Diego Giacomini, ventas minoristas PYME. Esto es también en septiembre del 25 versus base 100 de noviembre del 23. Inicio del gobierno de Milei. Esto es un De nuevo, desplome. mira, es exactamente lo mismo. Sí. Cae mucho, se recupera, nunca llegó a estar en menos de 9 puntos abajo, pero después lo mismo, mirá cómo se desploma. Impresionante, porque recién hablamos de 20 puntos abajo, 10 puntos abajo, ahora estamos 30 puntos abajo. Impresionante. Ventas minoristas, 30 puntos abajo. Realmente estamos hablando de una situación, bueno, ni que hablar, destrucción, obviamente esto genera destrucción de empleo, destrucción de empresas. De recaudación. De recaudación, ni que hablar. Pero hay ganadores de este modelo, porque si uno quiere hacer cherry picking, ¿viste? Elegir el dato que más te conviene, bueno, puedes mostrar o solo los perdedores o solo los ganadores, les vamos a mostrar los dos. ¿Quiénes son los ganadores del modelo de Javier Milei? Bueno, 4 sectores que, la verdad... Son 4 sectores que, partiendo de base 100, están por encima de esa base. Es decir, que tuvieron crecimiento durante el gobierno de Javier Milei. En generación de empleo y en pago de impuestos no están entre los primeros rankeados. No. Estos- Estamos hablando de actividad, los que mejor les fue en actividad. El que está más arriba de todo es intermediación financiera. ¿Qué tool? ¿Sí? Bueno, Obviamente, si apostás Claro. al carry trade, ¿quién va a ganar? ¿La intermediación financiera? ¿Más vale? 128, o sea, creció casi 30 puntos desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Segundo, aparece explotación de minas y canteras. Obviamente, el extractivismo. De hecho, además, Milei le bajó las retenciones a la explotación de minas y canteras, 20 puntos arriba de cuando agarra el gobierno Javier Milei. Después sigue impuestos netos de subsidios y después sigue electricidad, gas y agua, con la recomposición tarifaria a la que ahora hay que sumar algo que les contábamos hace unos días, esta nueva forma, esta nueva, el nuevo ritmo de facturación que va a hacer que recibas una factura todos los meses, pero además que en diciembre probablemente recibas 2 facturas. Ajá, un agregado. Atención con eso. Una suerte de aguinaldo de la tarifa. Un aguinaldo para las eléctricas. Bueno, otros datos súper interesantes e impactantes que publica hoy el INDEC, que tiene que ver con la organización de la economía familiar. Y son datos demoledores en cuanto a cómo le está costando a las familias atravesar este momento económico de la Argentina. Fíjate cómo organizan su economía los hogares, y estas barras lo que muestran es una comparación entre el 2003 y el 2025. La primera barra es 2003 y la segunda barra 2025. La primera tiene que ver con los ingresos. No es tan interesante esta. Si podemos pasar a la siguiente va a ser más fructífero. Ahí está. A ver, ¿cómo organizan su economía? Sabes que, bueno, ahí voy a buscar una que nos estamos perdiendo. Dale. ¿Cómo organizan su economía los hogares argentinos? Y tenemos acá quienes usaron ahorros y vendieron pertenencias en un 40,8%, 40,8% entre quienes usaron ahorros, vendieron pertenencias, y entre quienes no utilizaron ahorros, 59,2%, casi el 60% de la población. Esta es la comparación de los últimos 20 años
Fíjense qué chiquita era la porción que pedía préstamos y vendía pertenencias. En 2003, además, estábamos saliendo de la crisis más fenomenal de la historia reciente argentina y el 25% pedía préstamos o vendía pertenencias. Ahora ya estamos hablando de casi un 41%. Información que publica hoy el INDEC, mostrando también cómo las familias, los ciudadanos hacen frente a lo que les mostrábamos antes, a la caída de la producción industrial, la caída de la construcción, dos sectores que de mano de obra intensiva generan muchísimo empleo, la caída del consumo, otro sector que dinamiza, genera mucho movimiento en la economía. Bueno, cae la construcción, cae la producción industrial, cae el consumo. ¿Qué hacen las familias? Venden ahorros y venden pertenencias. Mira, vamos al tuit que publicó el INDEC porque hay un segundo gráfico interesante. Es el segundo gráfico. Este es el primero, vamos al segundo. Ahí está. Acá, mira. ¿Cómo organizan su economía los hogares argentinos? Gastar lo que tenían ahorrado. ¿Cómo evolucionó esto del 2003 al 2025? Gastar lo que tenían ahorrado en 2003 era menos del 20%, 19,9%. En el 2025, 37,4%. Casi el doble. Pedir préstamos a bancos financieras. 3,4 en el 2003, 14,2 en el 2025. Insisto que en 2003 salíamos de la peor crisis del mundo. Increíble. Comprar en cuotas o de fiado con tarjeta de crédito o libreta. 22% en el 2003, 50,9% en el 2025. Más que el doble. Impresionante, Bueno, impresionante.